Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de mi segmento Paradigmas de Cambio, ideas honestas para nuestros tiempos. En este segmento exploraremos la cultura y sus manifestaciones. ¿Qué es la cultura? ¿Existe más de una cultura? ¿Hay microculturas dentro de la cultura? ¿Es más que música y arte? Son algunas de las preguntas que abordaremos. Acompáñame y exploremos esto juntos. Cultura. La cultura, según el historiador Justo L. González, es en esencia el modo en que un grupo humano cualquiera se relaciona entre sí y con el ambiente circundante. Por ello, tiene lo que bien podríamos llamar un elemento externo y otro interno. En lo externo, responde a los retos y oportunidades de su ambiente, como la alimentación, el vestido, la defensa contra posibles enemigos, entre otros. En cuanto a su elemento interno, la cultura es toda una serie de signos y significados que le permite a un grupo humano comunicarse entre sí. Elemento externo. La dimensión externa de las culturas se ve reflejada en la misma palabra cultura, que se deriva de la palabra cultivo. Esto se debe a que uno de los medios más antiguos por los cuales las sociedades se han enfrentado a los desafíos de su medio ambiente es el cultivo. Al igual que la agricultura, la cultura busca transformar o gobernar su medio ambiente para hacerlo producir más. De esta manera, podemos afirmar que la cultura no es propiedad exclusiva de quienes llamamos personas cultas. Para tenerla, solo basta ser humano, ya que no se puede ser humano sin cultura. Por lo tanto, se puede decir que la cultura es la herencia común de todo grupo social, ya que la cultura es la que nos enseña cómo vivir en el ambiente en que vivimos y con los recursos de ese ambiente. Es decir, nos enseña cómo sembrar maíz, hilar algodón, etc. Así es como encontramos que la relación entre cultura y ambiente se mueve en ambas direcciones. El ambiente afecta a la cultura y la cultura el ambiente. Elemento interno. Por otro lado, la dimensión interna de la cultura es distinguida en cuanto que es relaciones entre individuos, familias y todos los miembros del grupo. Incluye gestos y símbolos, viendo a estos últimos como las convenciones que una cultura o varias han adoptado para indicar una idea cualquiera. Similitud con esto tiene el elemento principal de esta dimensión interna de las culturas, el idioma, en donde a pesar de haber cierta lógica en las palabras, el sentido de las palabras es cuestión de convención social. Por otro lado, la relación que se da entre los grupos humanos en sí mismos y con el ambiente circundante, que llamamos cultura, no es solo una relación de uso, sino también de interpretación. Las culturas no solo proveen los medios para que los grupos respondan a su medio ambiente, sino también el modo en que lo interpretan. La interpretación comienza con el idioma, pero va más allá, hasta el punto de entrar en el mito y la religión. Esto nos lleva a reconocer que la palabra cultura no solamente está relacionada con cultivo, sino también con culto. En toda cultura, por muy secular que parezca, dos elementos van de la mano: las técnicas para mejorar el mundo, que es el cultivo, y el modo en que se entiende ese mundo, el culto. El culto es el modo en que las culturas responden al desafío y promesa del sentido de la vida y la realidad toda, es decir, a lo que se conoce como mysterium tremendum. Por lo que, así como la cultura es imposible sin el cultivo, la cultura es imposible sin el culto, la manera en que se entiende el mundo. De esta manera, podemos decir que, como cultivo, la cultura se enfrenta al medio ambiente y como culto lo interpreta y le da sentido. Por lo que, en cierto sentido, la cultura es una memoria colectiva, de manera consciente y de manera inconsciente. Es consciente en manifestaciones como la herencia artística y literaria, pero es inconsciente en las cosas que sabemos sin saber que las sabemos. Subcultura y contracultura. Subcultura. Al igual que el concepto de cultura, los conceptos de subcultura y contracultura son un tanto difíciles de conceptualizar y se pueden encontrar múltiples y muy buenas definiciones de estos. Sin embargo, la definición y subsiguiente desarrollo de los conceptos en el trabajo de Fernando García Najarro de la Universidad Complutense de Madrid me parecen muy acertadas. En este trabajo, García Najarro
nos indica que el origen del concepto subcultura se remonta a la difusión que tuvo en la literatura de las ciencias sociales después de la Segunda Guerra Mundial y que comenzó a ser empleado por un grupo de sociólogos y criminólogos de la ciudad de Chicago para hacer referencia a una teoría de desviaciones que involucraba a los delincuentes jóvenes. De ahí, luego de estudiar la evolución y transformación del concepto hasta nuestros días, enfatiza que la tendencia del concepto hoy día busca dar paso a propuestas más flexibles que devuelven protagonismo al sujeto, al sentido de individualidad y de identificación que se observan desde los intereses personales y las biografías de cada integrante, ya que en gran medida las sociedades occidentales contemporáneas son un compendio de subculturas solapadas o una encima de la otra, en las que no resulta fácil decir exactamente de qué sistema de valores culturales cerrado se desvía una subcultura. Por tal razón, García Najarro se inclina por la línea defendida por Marvin Wolfgang y Francisco Ferracuti, que entienden y definen a la subcultura como un concepto de análisis científico que implica la existencia de juicios de valor o todo un sistema social de valores que, siendo parte de otro sistema más amplio y central, ha cristalizado o crecido aparte. Entendiendo junto con ello que en la subcultura se da una selección de valores que se han diferenciado de lo que son, o el rol que cumplen dentro de la cultura total, es decir, la redefinición de sus significados. Contracultura. Por otra parte, el concepto de contracultura es un concepto que Najarro nos indica es introducido por Milton Ginger en el debate de la sociología criminológica, apuntando que podría beneficiar al análisis sociológico el empleo del concepto de contracultura para denominar a las normas generadas por la presión en una situación conflictiva y frustradora. Por lo que podemos entender por contracultura aquellas subculturas en donde los valores se encuentran en oposición al sistema de valores dominante. Siendo esa su diferencia central con la subcultura en general, ya que la subcultura tiene un sistema de valores diferentes, pero no antiéticos al sistema social más amplio. Además, las subculturas pueden aceptar unos elementos y rechazar otros, ya que su propuesta no propone salirse del sistema, mientras que en la contracultura el rechazo frontal a lo instituido, la búsqueda del colapso de las normas y la superación de las corrupciones de la cultura dominante constituyen la base de su proyecto. Tipos de culturas, subculturas y contraculturas. Ciertamente, mediante lo establecido por Justo González, podemos ver que tanto el término cultura como lo que la cultura es en la práctica se encuentra caracterizado por su gran riqueza conceptual y por tal razón es utilizable en variedad de contextos. Por ello, este término es aplicable a infinidad de organizaciones y gestiones humanas. De ahí que existan muchas clasificaciones y organizaciones que podamos llamar cultura y junto con ellas sigan apareciendo más, pero que para poder ser clasificadas de una manera más organizada se utilicen criterios que así lo permitan. Esto añadiendo que en cada tipo de cultura es posible observar las manifestaciones de subculturas y contraculturas, dando paso a categorizar todas estas manifestaciones en conceptos más generales basados en teorías de organización, como macroculturas, que son las culturas dominantes en un determinado contexto, y microculturas, que son grupos más pequeños dentro de las macroculturas. Así que, aunque esto es cierto, de las muchas culturas que pudiéramos exponer, nos concentraremos en las que encuentro de especial relevancia por ser utilizadas frecuentemente. Por lo cual, según sus criterios organizativos, tenemos culturas organizadas según aspecto socioeconómico, como la cultura de élite, que es distinguida por un conjunto de prácticas y valores asociados a las clases sociales altas o privilegiadas, como la cultura popular, que está caracterizada por manifestaciones culturales propias de las clases sociales mayoritarias o comunes. También tenemos la cultura de masas, que es visible en las expresiones culturales difundidas ampliamente a través de medios de comunicación y consumo masivo. Número 2. El uso de la escritura. Tenemos culturas orales o ágrafas, que son sociedades cuyas culturas transmiten su conocimiento y tradiciones de forma verbal sin escritura.
También tenemos las culturas letradas, que son sociedades cuyas culturas utilizan la escritura como medio principal para preservar y transmitir información. Número 3. Tenemos culturas organizadas por religión. Tenemos culturas teístas, sociedades que giran en torno a la creencia en uno o varios dioses. Y también tenemos culturas no teístas, que son sociedades donde las creencias religiosas no están centradas en deidades específicas. Cuarto, también tenemos culturas organizadas por la forma de producción, culturas nómadas, sociedades que se desplazan constantemente en busca de recursos, como las culturas urbanas, que son sociedades que se desarrollan principalmente en ciudades con una economía diversificada. Tenemos también las culturas rurales, sociedades centradas en la vida agrícola y en comunidades pequeñas. Quinto, también tenemos culturas organizadas por la distribución geopolítica, como la cultura global, que son manifestaciones culturales compartidas a nivel mundial gracias a la globalización. También tenemos las culturas regionales, que son costumbres y tradiciones propias de una región específica. También tenemos las culturas nacionales, que son la identidad cultural que representa a un país en su conjunto. Y también tenemos culturas locales, que son expresiones culturales propias de una comunidad o localidad específica. Conclusión. Evidentemente, después de este recorrido por el concepto de cultura y sus ramificaciones de las expresiones subculturales y contraculturales, junto a la exploración de varios tipos de cultura, podemos desprender que el sentido de la palabra cultura es más amplio que hablar de música, arte, sentidos nacionalistas o patrióticos, dando paso a la existencia de infinidad de definiciones de ella, lo que ha dado paso a utilizar conceptos basados en teorías de organización como macrocultura y microcultura, que nos permiten ver de manera más clara la inmensa variedad de expresiones que dicha palabra permite. Además, si hacemos el cuidadoso examen del pensamiento y vemos las expresiones subculturales y contraculturales a la luz del concepto de cultura, encontraremos que ellas mismas pueden ser consideradas y experimentadas a nivel microcultural como culturas propias y no movimientos sub- o contraculturales, pero que, al ser consideradas y experimentadas en el marco de la macrocultura, adquieren sus matices subculturales y contraculturales. Por tales razones, al hacer estos constantes cambios en el enfoque de reflexión entre lo macro y lo micro, es que entiendo a las macroculturas en primer lugar como el compendio de las partes externas, que Justo González hablaba, de lo que en nuestro día a día llamamos informalmente cultura, caracterizada por ser el cultivo que nos ayuda a relacionarnos con nuestro medio ambiente, entiéndase, como la cocina, las técnicas de siembra y todo tipo de prácticas parecidas. Pero también la entiendo en su dimensión interna como los cultos que las componen, en el sentido que Justo expone. Es decir, el modo en que entienden e interpretan el mundo, el modo en que reaccionan ante la promesa y desafío del sentido de la vida, de toda la realidad, el mysterium tremendum. De esta manera, pudiéramos analizar de la misma forma a las microculturas, que bien pueden ser consideradas como subculturas y o contraculturas a la luz de la cultura, y encontrar en ellas tanto cultivo como culto iguales o diferentes a las macroculturas, generando en ellas un fenómeno de autopercibirse como culturas, en el sentido en que la macrocultura se percibe, ya que, como dice González, no se puede ser humano sin cultura. Por lo tanto, al reflexionar sobre el diálogo entre macroculturas y microculturas, comprendo que lo que comúnmente llamamos cultura o macrocultura no es una realidad homogénea en cuanto a sus expresiones, sino una unidad estructurada por parámetros y dinámicas externas, cultivo, e internas, culto, que posibilitan la convivencia entre culturas dominantes y no dominantes dentro de un mismo contexto, ya sea un país, una región u organización. Esa uniformidad no se basa en la eliminación de diferencias, sino en la existencia de un marco compartido que articula prácticas, símbolos y éticas que permiten a los distintos grupos hacer sentido de su realidad y sostener en conjunto un funcionamiento social armónico a pesar de las diferencias. Ciertamente, esto tiene un impacto directo en lo que entendemos por patria y nación,
pero esto será materia de otra ocasión. Mientras tanto, cabe decir que múltiples subculturas o culturas implica tensión, y por ello, la ética que crea la macrocultura, que es como anteriormente expuesto, comúnmente se le conoce como cultura y que ciertamente en sí misma tiene los méritos para ser considerada legítimamente como un nuevo producto, como un ideal, es tan necesaria para poder tener un buen funcionamiento social. Algo que me parece muy próximo a la conclusión de Agustín Laje sobre la tan variada utilización del concepto de cultura y las ambivalencias que de dicha variedad se encuentra cuando dice que la cultura se utilice, pues, para referirse a polos diametralmente opuestos de la experiencia humana, revelan una tensión permanente que la atraviesa por entero. La cultura es el fruto de esta tensión. Ella es esta tensión. De ahí que pueda concluir que creo que la imagen de la agricultura sigue siendo la que le embiste de mayor significado a la palabra cultura, ya que así como la agricultura, que en su significado original hace referencia a la idea de campo de cultivo y la actividad de cultivar, es la suma de variedades de plantas, semillas y cultivos, junto a la actividad humana para que esto sea posible, el proyecto de la macrocultura o cultura es el campo de cultivo de múltiples culturas de actividad humana que dan forma a esta, junto a los frutos que de allí podemos tener. ¿Y tú? ¿Coincides conmigo? ¿Qué entiendes por cultura? ¿Concuerdas con mi definición de cultura? Basándote en mi definición, ¿crees en la posibilidad de que existan malas y buenas culturas? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, por favor te invito a que le des compartir, me gusta y suscríbete a este canal para que estés al tanto de cada vez que subamos contenido. Síguenos en nuestras redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción. Y recuerda que la honestidad es el principio de las grandes ideas.